Qué lindo verlos. Estamos muy felices de poder estar aquí reunidos, juntos, unánimes. Bueno, parece que decir un versículo. La verdad que me ha conmovido mucho el corazón ver, bueno, los hermanos de Brasil que han venido de tan lejos, de Corrientes. Eso es hambre y esa es hambre que es recompensada, amigo y amiga. Creo que cuando Jesús nos decía, tomemos la cruz y sacrifiquémonos por el Evangelio, esta es un ejemplo. Tomar sacrificios a veces para poder equiparnos y para ser de bendición para muchas almas. Y ese es nuestro objetivo, ir y hacer discípulos. Antes de comenzar esta clase, primero te doy la estructura. La primera mitad vamos a hablar del carácter de Jesús, vamos a hablar de la importancia de la Biblia y de diferentes conceptos para después tirarnos en una clase de neumatología, más o menos, o sea, del Espíritu Santo. La segunda parte vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. Así que vamos a ir rápido, pero antes quiero dejarte una pequeña palabra que estuve estudiando el día de hoy. Romanos 13:14, un pasaje muy lindo que dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. A mí la parte que me llamó la atención de este pasaje es la palabra revístanse. Y uno cuando escucha la palabra revístanse se imagina poniéndose una campera de cuero, una remera, o se imagina poniéndose una armadura. Que no es la connotación de la palabra, en cierta parte sí, pero cuando vamos al griego, de la palabra que se usó exactamente es endisaste. Revístanse es endisaste. Y significaba no solo revestirse de algo físico, sino de una nueva autoridad e identidad, una nueva naturaleza. Lo que nos dice este pasaje en Romanos, lo que nos dice Pablo, le decía Pablo a los romanos, era que nos revistamos de una nueva naturaleza. Que dejemos la naturaleza del pasado y agarremos la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para enfrentar los deseos de la carne pecaminosa. Es una especie de mini devocional. Vamos a orar un segundo para empezar. Papá, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por este momento que estábamos juntos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que la palabra penetre cada corazón, Señor. Te pido que me ayudes a mí a transmitirla de la mejor manera. Que no me trabe, que no tartamudee como en la Biblia muchos creemos que tartamudearon. Te pido que me des, Señor, la capacidad de transmitir bien la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, algunos me conocerán. Mi nombre es Luchi. Primera parte, llamado. Los que estamos en este lugar, la mayoría hemos sentido, tenemos un llamado. Y muchas veces Dios nos llama en la Biblia, nos llama en la vida a hacer algo conforme a su voluntad y al propósito que Él tiene para nosotros. Ese es el llamado. Pero el llamado no depende de nuestras capacidades, de nuestro contexto. Amigo y amiga, el llamado depende de lo que Dios ponga en tu corazón. Segunda de Timoteo 1:9. Con Hugo estábamos hablando hace unos minutos de esta carta que le envía Pablo a Timoteo, donde lo exhorta a caminar en la fe, a tener confianza en Dios para predicar el evangelio y echar fuera el temor. Ciertos estudios de la carta de Timoteo muestran que él era vergonzoso, que era tímido. Y me encanta lo que le dice Pablo al principio de la carta en este momento. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. A mí este pasaje me fascina porque vemos cómo le dice Pablo que no es según nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que Él deposita en nosotros. ¿Se entiende? Es decir, amigo y amiga, futuro evangelista, pastor, no te limites por tus capacidades. Que aquellos que te dijeron afuera, aquella percepción que tenés de vos mismo, no limiten lo que Dios puede hacer en tu vida. Muchas veces la razón, muchas veces nuestra mente limita a Dios. Limitamos a Dios por nuestros pensamientos. Muchas veces decimos que si nosotros mismos no sabemos hablar, si nosotros mismos no tenemos ciertas capacidades que pensamos que tenemos que tener, pensamos que Dios no nos puede usar. Pero ahí le estamos quitando la omnipotencia a Dios. Si Dios es todopoderoso,
puede usar a todos y cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar las condiciones. Él puede usarte grandemente. Y un ejemplo del Viejo Testamento para usar toda la Biblia es en Moisés, Éxodo 3. En el capítulo de Éxodo 3 tenemos el llamamiento de Moisés. Sabemos que él había huido a Madián, unas tierras lejos de Egipto, luego de irse avergonzado y amenazado. Moisés llega a Madián, se convierte en pastor y un día es llamado en la zarza ardiente por Dios. Y en ese momento a mí me gusta porque Moisés es llamado por Dios, pero todos conocemos que él le dice que es lento de habla, que es tardo en la lengua y que no quería ir. Pero ahí me encanta la respuesta que Dios le da y le dice, ¿quién le puso la boca al hombre? ¿Quién le puso la boca al hombre? ¿Se entiende a dónde va el punto de esta primera parte, no? El llamado es lo que Dios pone en vos. ¿Y qué es lo que Él puso en nosotros? El Espíritu Santo. Esa va a ser la segunda parte de la clase. Estoy haciendo spoilers. Este pasaje me encanta. Para un buen discipulado, para un buen liderazgo, primero tenemos que tener en cuenta dos puntos claves. ¿Quién es el maestro y señor de nuestra vida? Sé que estoy diciendo una obviedad, pero ahora lo vamos a desmenuzar un poco más. Juan 13, 13 al 15 dice, ustedes, Jesús le dice, me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy señor y el maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y la palabra maestro en el griego es didaskalos. Didaskalos. ¿Qué significa esto? Alguien que enseña en la atmósfera de la ética moral y espiritual, alguien que es un ejemplo a seguir. Y Señor, Kyrios, es el tutor legal y cabeza de la familia. Estos son dos puntos claves. Para un discipulado, para un liderazgo, para poder ser siervos de Dios conforme a la palabra, primero yo tengo que reconocer a Jesús como el Señor de mi vida, ponerlo en la cumbre, en mi casa, en mis pensamientos, en mi vida, y después que sea mi maestro, que sea de quien yo aprendo. Debemos estudiar a Jesús, debemos aprender de Él, Él es nuestro ejemplo a seguir. Ahora bien, cuando estudiamos a Dios, a Jesús, le decimos teología. La teología, amigo y amiga, es el estudio de Dios y todo lo relacionado con Dios. Y hay 4 fuentes de nuestra teología. Esto es importante de carácter introductorio, lo van a entender después. 4 fuentes de nuestra teología. Tenemos por un lado las experiencias, es decir, cuando el Espíritu Santo nos llena y lo sentimos, hablar en nuevas lenguas, el calor, esas experiencias sobrenaturales. Tenemos la tradición, esa tradición que heredamos de nuestros antepasados, que se ha vivido en la iglesia durante los siglos de los siglos. Y tenemos también la razón, que puede ser nuestro amigo como nuestro enemigo, depende de qué tanta autoridad le demos. Estas 3 fuentes de teología, experiencia, tradición y razón deben estar sometidas a la palabra de Dios, la fuente primaria, la Biblia. La revelación progresiva de Dios a través del Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios, la profecía certera. Todas estas fuentes deben estar sometidas a la Biblia, es decir, yo no puedo razonar a la Biblia me tiene que decir si yo estoy razonando bien. Yo debo someter mis experiencias a la Biblia, debo someter la tradición a la Biblia. La Biblia es nuestra principal fuente de teología. Entonces entenderán por qué, porque la Biblia nos da constantemente a través de los evangelios el mensaje que debemos predicar. Hay algo aquí que borré sin querer, me acabo de dar cuenta, una diapositiva más, pero bueno, la voy a hablar nada más. Estaba muy divertida porque era muy linda encima. Nosotros tenemos biografías de Jesús en la Biblia. Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Marcos, Lucas y Mateo son los evangelios sinópticos, que dan una mirada, una perspectiva de Jesús complementaria. Significa que se juntan,
se complementa la mirada de Jesús en la Biblia. Marcos, por un lado, nos muestra un evangelio disruptivo. Si nosotros leemos a Marcos, todos leímos Marcos acá, ¿no? Sabemos cuál evangelio es. Es un evangelio cortísimo, ¿o no? Vieron que Marcos va al palo, y Jesús hizo esto, y después fue acá, y después hizo el otro, ¿Por qué es esto? Porque para Marcos le era menester mostrarle a los romanos a quien estaba dirigido esta biografía, este evangelio de Jesús, les era menester mostrarles que Jesús vino a pelear contra las fuerzas del mal y a morir por todos y cada uno. Eso era lo que a Marcos le urgía mostrar. Ahora, lo que a Lucas le urgía mostrar era distinto. No están hablando de un diferente Jesús, sino una perspectiva complementaria. ¿Por qué? Porque para Lucas era importante mostrar la universalidad de Jesús. Y se ve desde la biografía. La biografía de Lucas empieza desde Adán, no desde Abraham. No empieza desde la realeza, sino desde Adán. Empieza desde el principio. Y si nosotros leemos las bienaventuranzas, Mateo va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero Lucas dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque Lucas estaba apuntando al marginado, estaba apuntando al gentil, estaba apuntando a aquel que estaba dejado a un costado. Si leemos las parábolas de Lucas, la mayoría se tratan de eso. La de buen samaritano, por ejemplo. Todos los que eran judíos pasaron de largo, pero el samaritano fue y atendió a quien estaba ahí por morir. ¿Por qué? Estaba mostrando la universalidad de la salvación. Ya Jesús estaba por morir, no solamente para los judíos, sino que Dios era ahora Dios de los gentiles y Dios de todo el mundo. Y Mateo, por otro lado, otra manera complementaria dirigida a los judíos. Mateo nos viene a mostrar a Jesús, como había dicho antes, didáskalos, como maestro. Mateo viene a mostrar a Jesús como maestro, Jesús como alguien que enseña, que exhorta, alguien que sabe muchísimo de la ley y que la reinterpreta y sube la vara de la misma ley. Entonces, todas estas miradas complementarias nos ayudan a entender más al Jesús que tenemos que predicar. ¿Se entiende, no? Por eso es importante la Biblia. Por eso es importante la revelación de Cristo a través de la Biblia. Para que tengamos bien firmes la imagen de Cristo que queremos transmitir. Ahora vamos a otro concepto. La palabra evangelio. Nosotros decimos, estoy predicando el evangelio. Pero ¿conocemos el trasfondo cuando decimos predicando el evangelio? El trasfondo de la palabra evangelio. Resulta que es una palabra que viene del mundo griego. No es una palabra de origen cristiana. ¿Alguno sabía eso? Evangelio no es una palabra de origen cristiana. Evangelio vino en el mundo romano. ¿Qué era el evangelio? Cuando un rey ascendía, eso era el evangelio, esa era la buena noticia. Y los mensajeros, apóstolos en griego, eran quienes transmitían el mensaje a las ciudades de ¡hey, ha venido un nuevo rey! Eso era el evangelio en el mundo romano. Lo que pasa es que lo que Jesús hizo es tan fuerte que hasta esa palabra quedó adoptada. Fue tan fuerte lo que hizo Cristo que el evangelio se resume en él. Y entonces ahí es donde llegamos al punto clave. La centralidad del mensaje del evangelio es la proclamación de que Jesús es rey. Ahora ya no hay césares, ahora la proclamación no se trataba ni de Tiberio, ni de Tito, ni de ningún otro emperador, ahora se trataba de que Jesús vino, se sentó por sobre todos los demás y se hizo rey de todo el mundo. Esa es la centralidad del mensaje del evangelio, la proclamación de que Jesús es rey de este mundo, un rey que vino en son de paz a traer salvación y a traer esperanza. Cuando digo que vino en son de paz, esto es por el burrito. ¿Vieron que Jesús entra con un burrito? Cuando un rey entraba montando un burro o un pollino, esto significaba que ese rey venía en son de paz. Que ese rey venía a traer la paz. Entonces entendemos muchos conceptos. Ahora tenemos que Jesús, cuando lo predicamos, te vamos a decir que Jesús es el rey. Y también es el maestro y el Señor de nuestras vidas. Es el maestro, gracias Mateo. Vino a salvar nuestra vida y a pelear contra las fuerzas del mal, gracias Marcos. Y todo esto es para todos y cada uno de los que habitan en este mundo, gracias Lucas.
¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¡Ah! Bueno, fue bueno, no me di cuenta. Fue como que estamos interconectados. Bueno, un chiste como para descomprimir, estaba un poco seria la cosa. Bueno, acá está de nuevo lo que había puesto antes. ¿Qué conlleva todo lo que estábamos hablando de las imágenes que muestra de Jesús, los evangelios? Que Él murió por nosotros, sufrió nuestros pecados y debemos arrepentirnos. Implica que Jesús llegó para luchar y derrotar a las fuerzas del mal para que todos sean salvos. Es decir, hay una universalidad en la obra de Jesús y juntos decimos amén a esto. Ahora, entendemos las características de Jesús. Debemos entender al Dios que predicamos. Porque muchas veces nos preguntan cuando predicamos el Evangelio en la calle, pero ¿cómo puede ser que Jesús se sometía al Padre si Él también es Dios? Muchas veces nos han preguntado esas cosas. Y acá es donde tenemos que entender, para explicar estas cosas, la doctrina de la Trinidad. Antes de entrar en esto, quiero darte una pequeña advertencia. Cada vez que nos metamos en discusiones de apologética con alguien ateo, si el Espíritu Santo no hace la obra en su corazón, la persona no va a creer igual. Aunque le pongamos todos los argumentos, aunque desmintamos la teoría evolutiva, la teoría de Darwin, la teoría de cualquier científico, si el Espíritu Santo no hace la obra en su corazón, no va a creer. Entonces, tampoco nos desalmemos. ¿Podemos debatir? Sí. Pero es importante entender la esencia de la Trinidad y entender que tanto Jesús como el Espíritu Santo como el Padre, los tres son Dios. ¿Estamos? Mateo 3, 16, 17. Tenemos un micrófono más. Alguien que saque rápido el pasaje, así lo leemos. Alguien que lo tenga. Mateo 3, 16 al 17. Lo quiero, amigos del Zoom. Mateo 3, 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Rápido. Ahí, tenemos. Léelo. ¿El 13? No. Mateo 3, 16 al 17. Esos dos nada más. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Decimos amén a este pasaje. Aquí es donde vemos manifestada en este pasaje, en el Nuevo Testamento, la doctrina de la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús en un mismo momento. Y entender la doctrina de la Trinidad es decir que Dios es tres. Tres personas, las cuales están igualmente impregnadas por la esencia divina que define a Dios. Es decir, los tres son Dios, pero el Espíritu Santo no es Jesús, el Espíritu Santo no es el Padre no es Jesús, Jesús no es el Padre. ¿Se entiende, no? Entonces, tanto el Espíritu Santo como Jesús como el Padre son personas diferentes, pero los tres son Dios. Y ninguno es menos Dios que otro. Los tres son igualmente, infinitamente Dios. Y aquí es donde ya nos metemos. Esto fue como de carácter introductorio para entender el mensaje y al Dios que estamos predicando, el Jesús que estamos predicando. Ahora esta es la parte de aplicación. Si yo te dije al principio de la clase que Jesús es el maestro y señor de mi vida, cuando yo digo que Jesús es el maestro, ¿qué hago yo con un maestro? El maestro me da un cuaderno, leo ese cuaderno y con eso que leí, ¿qué hago? Lo aplico. Si el profe de matemáticas me da un libro donde están las ecuaciones lineales y yo leo las ecuaciones lineales y él llegó recién y, perdón, que no te quería mandar al frente, pero estoy hablando de ecuaciones lineales y pensará cualquier cosa. Digo, están hablando de matemáticas acá. No, es un ejemplo, nada más, no te asustes. Bienvenido. Si el profesor me da una ecuación lineal y yo tengo un problema, aplico esa ecuación lineal. Las enseñanzas de Jesús las tengo en la Biblia y las aplico a mí y a mi contexto. Y algo que tenemos que aplicar como discípulos, y es clave, es entender el carácter de Cristo para aplicarlo. Entender el carácter de Cristo. Jesús actuaba movido por el amor y la compasión. Cuando leemos los evangelios y vemos los milagros, vemos cómo la compasión constantemente movía a Jesús para orar por la persona.
En este pasaje, Mateo 9:36, si no me equivoco y hago memoria, este pasaje, porque no lo anoté, es el pasaje que dice que Jesús, mirando a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y así como Él se compadeció por ellas, Él espera que nos compadezcamos nosotros por la gente. El amor y la compasión deben ser la base de toda acción ministerial. El amor a Dios y el amor al prójimo. La base de mi relación con Dios debe ser el amor. Y me voy a ir un poquito del tema, pero déjame verla ahora. Ok. Pero cuando yo digo que el amor tiene que ser la base de mi relación con Dios, estoy diciendo que cuando busquemos a Dios, sea por amor a Él. ¿Qué pasa? A veces nosotros buscamos a Dios en nuestro día a día por una respuesta. Buscamos a Dios en nuestro día a día para obtener un beneficio. Que no está mal porque estamos reconociendo la omnipotencia de Dios como Dios todopoderoso que sana, restaura, liberta, pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Y cuando Dios no nos da eso que queremos, esa respuesta, esa sanidad, esa relación, lo que sea, esa dirección, muchas veces nos frustramos. Y entramos en un bucle donde un día oramos y un día no. A mí me pasó. Hasta que entendí que tenía que ser el centro de mi relación con Dios. El amor. Y ahí fue ahí es cuando empezás a decir, Señor, no importa si me das esta respuesta o no, no importa si me sano o no, yo voy a estar acá arrodillado orándote porque te amo. Y no importa el contexto, no importa lo que pase, quiero ver tu gloria en mi vida y quiero amarte hasta la eternidad. Ese debe ser el centro de nuestra relación con Dios y el centro de nuestra base de acción ministerial. Cuando yo amo a Dios, Dios me da ese amor para el otro. Primera de Corintios 13 nos describe al amor como el más perfecto de todos los dones. ¿Por qué? Porque Pablo nos decía más adelante en Hechos, si yo no tengo amor, soy como una campanita que resuena. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Hablaba de las nuevas lenguas, hablaba de los dones, pero eso sin amor es muy vacío. Lo primero que todo amigo y amiga tiene que ser el amor. El amor por la gente y el amor por Dios. El ejemplo del liderazgo de Cristo. A mí esta parte me fascina. Entendemos que como discípulos y líderes debemos imitar el carácter de Cristo. Un carácter bondadoso, manso, compasivo. Y acá tenemos esos ejemplos en cada uno de los pasajes. Vamos a ir leyéndolos, así que si alguien quiere activar el micrófono y mientras pueden suplantarlo acá, así hacemos 2 y 2, si alguien puede ayudar con el micrófono. Tenemos 3 ejemplos de liderazgo de Cristo. Humildad y servicio es el primer ejemplo de liderazgo a aplicar como discípulos. ¿Quién tiene Juan 13, 4 al 6? Qué rápido, muy bien, me encanta. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un guibillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sigo? Perfecto, gracias. Decimos amén a esto. ¿Por qué? En este pasaje de Juan nos muestran este hecho que es un ejemplo excelente de un líder que da todo por sus discípulos. Un líder sacrifica su bienestar por los de sus discípulos. En ese momento, en el contexto judío, era inconcebible que un maestro como Jesús, que un señor como Jesús, le lave los pies a sus discípulos, a sus vasallos. Era inconcebible. Por eso Pedro en ese momento le dice, pero Señor, más adelante le va a decir, pero Señor, ¿por qué me lavas vos los pies? Yo te lo tengo que lavar. Pero este es un ejemplo de humildad y servicio excelente. Un líder se desvive por el servicio al otro. El líder está para servir al otro. El discípulo está para discipular y servir a otros. Cuando Jesús nos dice, ámense los unos a los otros, la palabra en griego de ámense es ágape. Esta palabra la han escuchado algunos. Si el ágape es un amor
desinteresado y sacrificial. El ágape es un amor desinteresado y sacrificial. Entonces, la primera característica la vemos ahí. Un líder humilde y que sirve a sus discípulos. Jesús, con su ejemplo, vino a romper un montón de cosas. La ética del reino de Cristo es muy diferente a lo que en el contexto judío se esperaba de él. Los judíos, los fariseos, esperaban que él llegue en un carro de fuego rodeado de ángeles en son de guerra a traer juicio, pero él vino de la manera más humilde, porque la ética del reino, los ojos de Dios, no son los mismos ojos de la carne humana. Él está apuntando a que un líder se rebaje, a que el más pequeño sea el más grande en el reino de los cielos. Esa es la ética del reino de Cristo. Una ética que apunta a cosas que nadie apuntaría. Una ética que arranca con las cosas pequeñas para que luego se hagan grandes cuando nadie se lo espere. El pasaje del grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeño. Y él dice, el reino de los cielos será como un grano de mostaza. Muy pocos lo verán venir, pero cuando crezca será algo muy grande que nadie lo podrá parar. Si ustedes ven, el grano de mostaza es un árbol enorme. El árbol del grano de mostaza, perdón. Segundo, carácter y ética del reino. Bueno, me apuré con lo de ética del reino, era en la segunda, pero no importa. ¿Quién tiene Mateo 5, 19 al 20? Ok, vamos con Mateo 5, 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que así será vuestra justicia. No fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, gracias. Bueno, lo que decíamos hace unos segundos atrás, la ética del reino de los cielos, los pequeños serán los más grandes. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, apuntar a los pequeños detalles. Cuando somos discípulos de Cristo, muchas veces tenemos como éxito algo que otros nos dijeron que es éxito. Entonces, si no estamos mirando, si no estamos enfrente de multitudes, si no tenemos muchas cosas que nosotros pensamos que tenemos que tener, si no estamos en la mejor plataforma, si no tenemos más de 100 personas mirándonos, pensamos que no tenemos éxito. Pero la realidad es que el éxito, amigo y amiga, es hacer la voluntad de Dios. Decirle al Señor, Señor, no sé dónde me vas a llevar, no sé dónde voy a ir, no sé a cuánta gente le voy a predicar, pero yo quiero hacer tu voluntad porque sé que es lo mejor para mi vida. Y esto trae consuelo porque muchas veces que soñamos con predicarle a miles y ojalá que sea la voluntad para todos, pero muchas veces no es la voluntad de Dios, pero quizá con tan solo a uno que le prediquemos, ese le termina predicando a miles. Entonces tenemos estas características del liderazgo de Cristo: humildad y servicio. Un carácter y ética del reino que apunta a las cosas que nadie haría. De nuevo, el pasaje de la milla extra. Jesús nos dice, si alguien te obliga a cargar una milla, hace una milla extra. En el contexto romano-judío, cuando los romanos le hacían llevar a los judíos una carga, era un símbolo de opresión. Entonces, ¿qué nos decía Jesús acá? Si te oprimen, es como poner la otra mejilla. Te están oprimiendo, lleva más la carga. Eso es algo que nadie haría. Por eso me encanta la palabra que dice que la iglesia tiene que ser contracultura. Somos contracultura. No vamos a las costumbres de este mundo, no vamos con la costumbre de este mundo, sino a través de lo que Cristo nos reveló en su palabra en base al amor. Que esas acciones de llevar la milla extra, que esas acciones del carácter de poner la otra mejilla estén siempre fundadas en qué carácter de liderazgo, en qué ejemplo, en el amor. De nuevo volvemos al amor como el centro de la acción del liderazgo ministerial. El amor. Una vida de adoración. Debemos comprender que con nuestras acciones adoramos a Dios. A.W. Tozer es un escritor y teólogo que a mí me encanta. Dice, la verdadera adoración es un estado mental o actitud constante dentro del creyente. Dios mismo nos creó para que le adoremos. Seguir a Cristo, imitar a Cristo, es una vida de adoración. Él nos dijo que si le amamos, que guardemos sus mandamientos.
seguimos a Cristo, imitamos a Cristo para adorarle a Él. La adoración está en cada una de nuestras acciones del día a día. Con la más mínima acción de mi día, puedo estar adorando a Dios. Puedo estar adorando a Dios. Entre el querer ser el discípulo y entre ser realmente el discípulo, hay un puente construido por piedritas. Y cada piedrita es una pequeña decisión que tomamos en el día a día. Hasta las más pequeñas decisiones de nuestro día a día constituyen una vida de adoración a Dios. Y la Biblia nos insta a esto. Pablo nos insta a esto. Y voy cerrando el primer bloque para ir al recreo. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Para entender que, para ir cerrando la idea, ahí te voy a leer, dame un segundo. Entendemos que debemos aplicar todos estos conceptos que antes fueron mencionados para llevar una vida de adoración. Mediante estos conceptos, la predicación del Evangelio, el amor como base ministerial, seguir el ejemplo de Cristo, es que estamos adorando a Dios. Ahora sí, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Excelente, gracias. ¿Esa versión cuál es de la Biblia? Es NBI, ¿no? Ok, si nosotros leemos Reina Valera, habla del culto racional. Y cuando traducimos culto y racional, se refiere a un culto que se presenta a adoración con el alma. Servicio de forma consciente y espiritual. No es solo un conjunto de emociones o canciones, sino una vida. Debemos llevar esta vida de adoración. Una vida de discipulado es una vida de adoración. Y fíjate lo que dice, bueno, eso era racional, culto, latreia, reverencia suprema que debe ser excelente a Dios y es estar en condición de servidumbre. En condición de servidumbre. Somos siervos, somos hijos de Dios. La palabra hijos, cuando Jesús nos dice que somos hijos de Dios, el griego es huios. Y entre tantos significados que tiene para nosotros, uno es merecedores de la herencia, es decir, del reino de los cielos. Habla de hijos maduros que pasaron por procesos, constantemente estamos en esa situación, pero la parte que más me llama la atención es que cuando Jesús nos dice que somos hijos, nos dice que somos representantes de la familia. La pregunta es, ¿cómo estás representando a la familia de Dios? ¿Cómo estás representando a la familia de Dios? Hijo, H-U-I-O-S, en griego. Y para cerrar, el último pasaje que voy a leer es Marcos 16 al 24. Los estoy llenando de pasajes como es formato clase y no prédica, estoy bombardeando, perdónenme. Marcos 16, me equivoqué. No está 16:24, si termina 16:20, Marcos. Termina 16:20, yo me equivoqué. Debe ser 15:24, entonces. No recuerdo el pasaje. Me desespero. No me acuerdo. Vamos a ver si lo traduje acá. Como yo traduzco todo, seguramente lo haya traducido en algún momento. Si lo traduje, festejamos. Si no, no. Si no, cortamos acá y nos vamos a casa. No lo tengo. Bueno, qué pena. Ya me acordé. El pasaje de tomar la cruz. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Para ir cerrando, hay cosas que tenemos que entregar para esta vida de adoración, para esta vida de discipulado, para esta vida de amor como base de acción. Hay cosas que tenemos que entregar. El orgullo. El orgullo es lo contrario del amor. Nos pone constantemente en una situación de ceguera. Hay estudios psicológicos que muestran que las personas más orgullosas se enceguecen, no aceptan la razón, siempre están mirando hacia ellas mismas.
Y la otra que le tenemos que entregar a Dios, que nos cuesta horrores, y a mí me cuesta horrores, es el tiempo. Entregarle a Dios nuestro tiempo. Muy difícil. Pero Él requiere, Él lo vale. Entregarle a Dios nuestro tiempo. Neguémonos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra vanagloria y entreguemos nuestra vida y nuestro tiempo a Él. ¿A fin de qué? De seguirle. Seguirle. Akolouthion en griego. No es seguir solamente así, nada más, sino es imitar el ejemplo de carácter moral de una persona. Lo que Cristo nos dice en este pasaje, que no recuerdo el número, en Mateo era. Que lo lea, sí, léelo. Léelo así lo tenemos más en claro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Bueno, en la traducción dice repúdiense, la palabra niéguense. Y esto nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, entregate primero. Entregate, toma la cruz y seguime. Y ese seguir, como te dije antes, akolouthion, vamos a leerlo bien, akolouthion, seguir, es seguir el ejemplo de alguien, seguir el ejemplo de conducta moral, ética y espiritual. Debemos seguir a Jesús, a pesar de los costos. Debemos seguirle. Pero muchos se preguntarán, y esta frase va de la mano, muchos se preguntarán, Luchi, ¿cómo? Me estás diciendo que el amor es la base de la acción ministerial, me estás diciendo que debo seguir a Jesús, que debo entregar ciertas cosas, que debo empezar a poner en actividad mi llamado. Ahora, ¿por medio de cómo yo logro todo esto? Resulta que, y ya voy terminando, cuando leemos las bienaventuranzas y leemos sus enseñanzas, entendemos que Jesús, con respecto al Viejo Testamento, subió la vara muchísimo. Muchos tenemos el concepto erróneo de que Jesús no quería la ley. Al contrario, Jesús amaba la ley y trajo una reinterpretación ética y moral de la ley, elevando la vara. Porque él decía, y un ejemplo que a mí me encanta, que es totalmente distópico, dice, por un lado, el Viejo Testamento, la ley te decía, no matarás, mas yo digo, todo aquel que odie, que insulte en su corazón, ya está pecando. ¡Wow! Y él nos dice, ámense los unos a los otros, ágape, como yo los amé a ustedes. ¡Wow! Qué difícil ese amor sacrificial de nosotros para con el otro. Para él es fácil, pero para mí no lo es. Jesús subió la vara de las enseñanzas y esto fue a propósito. Jesús subió la vara para que cuando veamos que la ley subió, que las enseñanzas subieron, nos demos cuenta que nosotros solos no la podemos alcanzar. Y es para que reconozcamos nuestra absoluta dependencia del Espíritu Santo. Queremos reflejar a Cristo a través de nuestras vidas, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo significa darle el control de las áreas de nuestra vida. No es un porcentaje más o menos lleno del Espíritu Santo. Vos el Espíritu Santo lo tenés o no lo tenés, pero hay áreas que pueden estar entregadas como áreas que no. Acá todos tenemos el Espíritu Santo. Quizá a algunos nos falta entregar algunas áreas. Reconocer la absoluta dependencia de Él para seguir el modelo de Jesús. Entonces acá es donde viene la capacitación del Espíritu Santo. Y con esto cerramos para ir al recreo. Así que los que están online pueden apagar las cámaras. Pueden ir a tomar un cafecito, unas facturas. En 10 minutos volvemos. Vamos a hacer un recreo. Ok, estamos para la segunda parte. Perdón, hice un cambio de tono fuertísimo. Estamos para la segunda parte, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dijimos entonces que nuestro objetivo como discípulos es imitar a Cristo. Y decimos amén. Decimos que una vida de adoración es imitar a Cristo y seguir la voluntad del Padre, que el éxito está en la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y que hay una ética de reino que apunta a las cosas pequeñas, a poner la otra mejilla,
amar al otro. Ahora bien, todos estos ejemplos para discipular y liderar que estamos mencionando, ¿cómo los logramos? A través de la capacitación del Espíritu Santo. Amén. Necesito activo a alguien que tenga el micrófono para poder leer los pasajes. ¿Ya buscaste 12 la de Corintios? Bueno, ahí mira más. Uno estuvo muy está rápido. Sí, ahí está. Hola, hola. Ahí está. Al uso de la selección. Primera de Corintios 12, 4 al 10. Ya este pasaje es muy conocido. Léelo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversa manera de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu, pero para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otro fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por eso mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Gracias. Amén. Decimos amén a esto. Cuando Pablo dirige este pasaje a la iglesia en Corinto, está incluyendo a toda la iglesia. Amigo y amiga, no sé si todavía descubriste, el Señor te mostró tus dones, pero sos templo del Espíritu Santo y eso significa que hay dones del Espíritu Santo para tu vida. No quedás exento del servicio. No quedás exento de ser discípulo. Vos también debés llevar adelante la oración. Debés llevar adelante el mensaje del Evangelio. Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos acompaña y nos llena. Con respecto a la imagen de Cristo, resulta que el Espíritu Santo es quien da testimonio de Cristo. Y a nosotros mismos, Cristo nos lo da a conocer, se nos da a conocer a través del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan 15:26, este lo voy a leer, dice Jesús: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y esto tiene, dos veces dice lo mismo en realidad, porque el Espíritu de verdad. Más adelante Jesús nos va a decir que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. En cada situación de nuestra vida, el Espíritu Santo nos quiere llevar a esa situación, mostrar a Cristo. En cada una de esas situaciones. Yo digo que Dios es un Dios omnipotente, lo debo hacer parte del Espíritu Santo de cada uno de los momentos de mi vida. De cada segundo de mi vida. Lo debo hacer parte. Y ese testimonio de Jesús se refleja a través de nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos conectados al Espíritu Santo, Jesús se refleja a través de nuestra vida. A través de nuestro carácter, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestras acciones, impulsadas por el amor. Y como te decía antes, y lo dijimos, puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor. Primera de Corintios 13:2, ¿lo tenés? De vuelta con él. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo lo escucho. Sí. Tengo el don de profecía y entiendo los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Amén. Decimos amén a esto. El amor como base de toda acción ministerial. El amor como centro de nuestra relación con el otro y con Cristo. El ágape. Ahora bien, entendemos que el Espíritu Santo nos capacita para el llamado, nos capacita para el discipulado, nos capacita en nuestro día a día. Debemos entender primero con quién nos estamos relacionando. Con la persona del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona con emociones, mente y voluntad. No es una fuerza impersonal. No es simplemente un viento recio. El Espíritu Santo es una persona y es parte de la Trinidad que conforma a Dios. Y esto es importantísimo para relacionarnos con Él. Por muchas veces inconscientemente lo vemos al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Lo dejamos a un costado. Se han hecho doctrinas de que el Espíritu Santo no es una persona. Doctrinas que han negado la Trinidad. Pero no estamos acá para hablar de esas cosas. Simplemente para entender la naturaleza de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una mente. Primera de Corintios 12, 14 al 16 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Primera de Corintios 12, 11. Todas las cosas las el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Una voluntad. Y el Espíritu Santo tiene emociones. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces tenemos que entender que aquel que nos va a capacitar para el llamado es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Como te dije antes, con mente, voluntad y emociones. Ahora bien, ¿qué aspectos de nuestra vida, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, van a ser impactados? Buscamos Gálatas 5, 22 al 23. Mientras te digo, el primer aspecto es la transformación del carácter. Empezamos a pasar, cuando el Espíritu Santo nos capacita, empezamos a pasar de ser una persona impaciente a ser una persona mansa, a ser una persona paciente. Pasamos de ser una persona eufórica a alguien sabio, a alguien prudente. Gálatas 5, 22 al 23, ¿quién lo tiene? Ahí lo tiene, Gálatas 5, 22 al 23. ¿Allá? Acá, está bien, perdón. Lea. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Vieron? Esos son los componentes de un carácter conforme a Cristo. Como decía ahí, la mansedumbre, la paz. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Transforma nuestro carácter. Pero debemos dejarlo. Y hay cosas que debemos entregarle para que esta transformación ocurra, como decíamos antes. Y una vez que entregamos esas cosas y dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, cada vez sale más Cristo de nosotros y no sale Saulo. ¿Vieron que a veces estamos en... Hay tantos ejemplos. A mí me gusta siempre usar el del manejo, que es el más común, porque acá en Argentina está complicado el tema del manejo, porque a mí me pasa que yo, si tiene paso, si yo me freno, ¿no? Y la persona tenga o no tenga paso. Si yo me freno y la dejo pasar, igual me mira mal. Si yo no la dejo pasar, me va a mirar mal igual. ¿Cómo reacciono a eso? Me da ganas de decirle algo. Muchas veces nos pasa eso en el tráfico. O no, lo que está en el sobre pasa, a todos nos pasa, el tráfico es tan difícil. O yo que soy del rojo, ¿saben lo que me cuesta a mí no sacar el Saulo de adentro? Que perdemos todos los partidos. Que la dirigencia, que esto, que lo otro. ¿Sabés lo que me cuesta no sacar a Saulo de adentro? O sea, quiero romper todo. Pero mientras más transforma Jesús, el Espíritu Santo, nuestro carácter, más sale Jesús. Y a veces nos vamos a sorprender. Porque de nuevo, nos frenamos de golpe, pasa uno, nos dice algo y nosotros, Dios te bendiga. Pero esa es la actitud. Porque dentro de nuestro corazón, si yo lo estoy insultando, estoy deseando el mal, estoy pecando. Y no estoy mostrando a Cristo. Es divertido, es gracioso. A mí me gustó porque puse esta imagen. ¿Vieron qué nos pasa? Tenemos esos 10, ¿vieron que nos dicen esos 10 segundos de calma? Si te enojas, contá hasta 10. 10, 9. En esos 10 segundos están de todo. Hay que ver, antes de que la cuenta llegue a 0, hay que ver a quién hace caso. Si al amigo de acá, o a este, que este tiene una sonrisa, mira la gana tiene de que te mandes una macana. Pero si tenemos el amor, de nuevo, por sobre todas las cosas, lo vamos a priorizar al amor.
Si el amor es la base de nuestra acción del día a día y no es la base de nuestra relación con Dios, cuando pasen estas cosas adversas, vamos a tener el amor como base y vamos a reaccionar en base a él. Segundo, guía y discernimiento. El Espíritu Santo es quien nos guía. Juan 16, 13. Lo tengo acá, no lo busquen. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, le dice Jesús a los apóstoles, Él los guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces acá tenemos que el Espíritu Santo nos da la guía y el discernimiento. Nos guía a la verdad, es decir, a Cristo y a la voluntad de Cristo para nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida y podamos estar en plenitud a pesar de las circunstancias, porque a pesar, si nosotros nos guiamos por Él, sabemos que a pesar de lo que estamos pasando, es voluntad de Él, Él lo está permitiendo y nos va a llevar a buen rumbo tarde o temprano. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y saben que me acordé de algo que no les dije, y no tiene nada que ver con eso, o sea, tiene que ver, pero muy por arriba. Pero me olvidé decirlo y había planteado una pregunta que les pueden hacer de apologética, ¿se acuerdan? ¿Por qué Jesús se somete al Padre si es Dios? ¿Se acuerdan? No la respondí, discúlpenme. Este concepto se llama distinción económica de la Trinidad. La palabra no tiene nada que ver con dinero. Es una distinción de roles. La Trinidad está distinguida por roles, es decir, el Padre decide, Jesús provee y el Espíritu Santo sella. ¿Se entiende? Que Jesús se someta al Padre no significa que sea menos que Él. En esencia siguen siendo Dios. Era un concepto que me acordé recién que tenía que retomar, porque justamente decía Jesús que no hablará por su cuenta, sino que dirá todas las cosas por venir. Ok, volviendo al tema, guía y discernimiento. Es importante para nuestro día a día, para nuestro caminar, que nos guiemos por Él, que seamos guiados por Él, que a través de la lectura de la Biblia le pidamos al Espíritu Santo discernimiento y guía para poder comprender la palabra de Dios. Tercer punto, y este me encanta, presencia continua. El eterno acompañamiento del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo preparó? No, todavía no lo prepararon, pero les doy tiempo. Juan 14, 16 al 17. Espero opciones. Al mejor, ¿quién se postula? ¿Otra vez él? Dale. Juan 14, 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Decimos amén a esto porque es una verdad importantísima. En nuestro llamado, en nuestra vida de adoración, de discipulado, de liderazgo, ¿sabías que estamos constantemente acompañados por la presencia del Espíritu Santo? Es la característica con la que lo presenta Jesús. Si vamos al griego, Jesús presenta al Espíritu Santo como parakletos. Parakletos, una palabra extraña, pero significa aquel que está llamado a estar a nuestro lado. A nuestro lado. Fíjate que Jesús en la última cena usa 3 preposiciones para hablar del acompañamiento del Paráclito. Las 3 las traduje al griego. Quiere decir, para que esté con vosotros. El verbo de esté con vosotros aquí es metá, que significa en compañía. En compañía. El segundo es porque mora con vosotros. La preposición griega de mora con vosotros es para, que significa al lado de. Acá está, hubo un error de tipeo. Y está en vosotros, que la preposición que se usa aquí es para decir que mora dentro nuestro. Entonces, el Espíritu Santo está a nuestro lado, en compañía de nosotros y dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos por predicar el Evangelio, ya sea a una persona o ya sea en la plataforma, no debemos tener temor porque es Él quien está en compañía de nosotros. Es Él quien se manifiesta a través de nosotros. Es Él el que nos da la guía, el discernimiento, el que muestra a Cristo a través
de nosotros. Es Él. Y hasta en la prueba, su presencia está con nosotros. Hasta en la prueba. Y hay un ejemplo del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, que me encanta usar, pero también entendemos que en el libro de Efesios y en el libro también de Filipenses, Pablo insta a estas iglesias que estaban pasando por persecución. ¿Ustedes saben el ambiente espiritual que rodeaba la iglesia de Éfeso? Era una locura. Había más de 50 deidades adoradas en Éfeso. La principal era Diana, Artemisa. Había muchísimos manuscritos por casa. Hasta los niños más pequeños tenían acceso a manuscritos de brujería, de espiritismo. El ambiente espiritual que se movía era pesadísimo. Y hoy también lo es. ¿Y qué les da Pablo? ¿Qué herramienta les da a los de Éfeso, a los de Filipenses, a los de Gálatas? Hay un punto en común. Que manténganse siempre firmes en la identidad que tienen en Cristo Jesús. Para nuestro día a día debemos mantenernos firmes en nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Y quién nos recuerda nuestra identidad en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Y un ejemplo del del Antiguo Testamento, que me fascina, es Sadrac, Mesach y Abednego. Para ilustrar un poquito más esta idea, recordemos que el pasaje del Nuevo Testamento que a mí me gusta con respecto a esto es el de Pedro, que dice que la fe se utilizó al fuego como el oro. Pero me gusta esta historia porque entendemos que Nabucodonosor había erigido una estatua que tenía mucha altura. Eran 27 metros para ser exactos, traduciendo la medida que se usaba en este pasaje. Y entonces la decisión que toma Nabucodonosor es decir, adoren todos a mi estatua. Y esta era una medida que iba a ser tomada más adelante también por el ejército, por el Imperio Romano. Muchos creen que son decisiones políticas, pero también hay mucho de ego aquí. Hay mucho de idolatría, obviamente. Entonces Nabucodonosor dio un decreto. Aquellos que no adorasen a la estatua que él mandó a erigir serían echados al horno de fuego. Y aquí es donde entra en acción los tres amigos Sadrac, Mesach y Abednego. Hebreos que tenían una posición privilegiada en la sociedad romana, en la sociedad caldea. Tenían mucho que perder y aún así siempre fueron fieles a Dios. Profesaron la fe, se negaron a adorar a esta estatua de Nabucodonosor. Y fíjense que si leen el pasaje, Nabucodonosor le da una segunda oportunidad. Les dice, cuando empiece a sonar la música, si adoran ahora a la estatua, yo los perdono. Y a nadie le iba a decir esto, los iba a mandar de uno en realidad, a la mayoría. Pero ellos tenían una posición privilegiada, que venían de un contexto pasado. Y entonces, lo que pasa en este momento es que ellos se vuelven a negar. Le dicen, no, solo adoraremos a nuestro Dios que está en los cielos. Qué admirable, ¿no? A pesar de la persecución, de momento de angustia, de falta de paz, ellos dijeron que adorarían a Dios y que Él sería quien los defendería. Fíjate cómo tenían bien marcada la identidad en, Cristo, en Dios, en el Padre. Y entonces ahí es donde Nabucodonosor se enoja y manda a prender 7 veces más el horno de fuego, a tal punto que los que echaban en el horno de fuego a ellos se quemaron. Pero lo lindo de esta historia está en que todos conocemos cómo termina. Mientras querían ver un espectáculo sanguinario, un espectáculo de muerte, un espectáculo horrible, vieron algo majestuoso. Vieron cómo había una cuarta persona, se pone la piel de gallina, vieron cómo había una cuarta persona que era la presencia de Dios acompañándolos. La presencia de Dios acompañó a estos tres amigos, pasaron por el horno de fuego y no se quemaron. Lo único que se quemó fueron las hoguitas que los ataban. Salieron de ese horno y no volvieron a la sociedad como estaban, sino que con más honores. Y esta es la ética del proceso. No estás solo, no estás sola. Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama, el Padre te ama. Bueno, se puso ahí el coso. Ahora voy a poner de vuelta la presentación igual porque me incomoda que no esté ahí. No terminé todavía. Pero sí, la realidad es que muchas veces en la vida, y Pedro lo plasmaba bien, debemos pasar pruebas.
Y la característica es que el Espíritu Santo, al estar constantemente en compañía de nosotros, no nos deja solos. No deja que nos quememos. El fuego lo tenés que pasar, porque para eso creces. Pero no te vas a quemar, no vas a morir ahí. Después del proceso vas a salir aún mejor. La última enseñanza. Es importante como discípulos, como líderes, como representantes de Cristo, que también pasemos procesos, pasemos pruebas. La iglesia primitiva ha pasado muchas pruebas, persecución romana por la fe. Los romanos han perseguido por mucho tiempo, hasta que llegó Constantino en el 313, que se convirtió, entre comillas, han pasado mucha persecución. Y en la persecución muchas veces nuestra fe claudica. Pero si tenemos en cuenta esta realidad, que el Espíritu Santo no nos deja solos en ningún momento de nuestra vida, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnibenevolente, sabemos que vamos a estar constantemente acompañados por Él. Y en el proceso, en la prueba, en la duda, en la angustia, en la ansiedad, podremos prevalecer. Podremos estar en victoria. Podremos estar gozosos porque tenemos de nuestro lado al Dios que está en los cielos en cada momento de nuestra vida. Y decimos juntos amén a esto. Ok. Amén. Con esto estamos terminando. Hemos dicho entonces que el Espíritu Santo nos moldea nuestro carácter, nos da guía, nos da discernimiento y nos acompaña en cada momento. Nos acompaña en la preparación hacia nuestro llamado. Nos acompaña en la preparación hacia la voluntad de Dios. Nos acerca al carácter de Cristo. Y estoy feliz porque me sobró tiempo. Entonces quiero abrir una dinámica que muy pocas veces pudimos salir por el tiempo de tener el micrófono. Voy a dar espacio a que hagan algunas preguntas. ¿Tienen preguntas para hacer? ¿Alguien tiene preguntas? Levante la mano si tienen alguna pregunta. O nadie tiene preguntas. Porque capaz que nadie tiene preguntas. ¿No se animan a preguntar? ¿O no tienen preguntas? ¿Había preguntas? ¿No te acordás ahora? ¿Alguna? Preguntale más, ahí. Que pregunte, así se van animando. Tenemos unos 10 minutitos para poder hacer preguntas. Y mi pregunta es sobre el evangelismo cuando no pensaba. ¿No me pueden ver? Porque por ahí estamos en el mismo Y hablo nos mejor. confronta el mismo con una cosa de religiosidad que no es bíblico tal vez, o lo interpretan mal, entonces ¿qué hacemos? ¿Religiosos te referís a cristianos evangélicos religiosos? Exacto, Ok. evangélicos religiosos. Tiene una estructura que, sí. según ellos, de esa estructura no sale. Te entiendo. ¿Es así? Te entiendo perfectamente lo que decís. Gracias. Es una buena pregunta. Lo que a mí me gustó siempre contestar es, como nosotros pedimos ser entendidos, ser soportados, los cristianos más sueltos, vamos a decir, también debemos entender y soportar a ellos. Estamos partiendo por el mismo lado. Sí hay ciertas cuestiones que debemos tener en cuenta, que cuando Jesús vino a este mundo y reinterpretó la ley, la vara fue ética y moral, apuntó a la ética y moral. Ya no apuntaba a lo cultico, no apuntaba a los sacrificios, a llevar adelante, que todo tenía que ser como al pie de la letra. Sino apuntaba a dónde estaba el corazón en las cosas. Recordemos que Jesús le dijo a la samaritana, aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Ya no habrá lugar para adorar, sino que serán aquellos que adoren en espíritu y verdad. Entonces, Amén. algo que podemos usar para hablar con las personas que tienen quizá una mentalidad más cerrada, primero es entenderlas, porque ellos nos ven a nosotros y piensan lo mismo de nosotros, es decir, ¿y estos que son rabiertos, qué les pasa? Entonces, cuando alguien tiene una mentalidad muy cerrada, decirle eso. Jesús vino a apuntar al corazón y a la ética de lo que hacemos. ¿En dónde está nuestro corazón? Porque podemos llevar una vida de religiosidad, pero si nuestro corazón no está ahí... ¿Otra pregunta? ¿Alguien más tiene? ¿Alguien se anima? ¿Otra pregunta? Acá. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Digo, el infierno nosotros sabemos que es estratégico. No me escuchan. Entonces digo, que uno cuando sale a predicar, a evangelizar, lleva su estrategia de evangelismo. Puntualmente mi pregunta es, no sé si es lícito, ahora me quedaste la duda.
cuando nos topamos con gente ultra católica, que te dicen, no, porque yo soy católico. Yo hasta el día de hoy me atreví a hacerle zancadilla y a decirle que yo también era católica, porque la palabra católico significa que tenemos un solo Dios y que obedecemos a ese Dios. Entonces, si se animaban a hacer una oración conmigo, porque éramos todos católicos, les hacía trampa y les hacía hacer la confesión, la oración de fe, porque entiendo que la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación. Es ilícito seguir haciendo, ¿no? La verdad, Porque es como una la verdad que me dejaste, o sea, tu capacidad mental es muy elevada, porque fuiste muy inteligente. Pero ciertamente hay una actitud de corazón. La fe salvífica es una entrega total y completa de corazón. Una frase de Mario Henry citando a Agustín de Hipona. La fe salvífica es una entrega total y completa de corazón. Entonces, quizá si la persona realmente no está creyendo en lo que está diciendo y no lo está diciendo de corazón, es muy poco probable que la persona sea salva. Así. Aún así, fue una táctica, o sea, fue una táctica muy, muy buena, fue una buena idea, pero la realidad es, para discutir de apologética con alguien católico, tenemos que tirar otra clase más, porque son muchas cuestiones. Hola, Sí. hola, hola. A eso digo amén. A eso digo amén. No sabemos. Quizá lo dijeron de corazón. Ahora, si es solo por boca, no. Pero si lo dijeron de corazón, quizá el Espíritu Santo los conmovió. ¿Sí? Sí. Me voy el micrófono. ¿no? Cuando hacemos evangelismo, bueno, yo trabajo en un hospital, pero cuando se hace evangelismo en los hospitales, justamente en razón a esto de que con la boca se confiesa para salvación. Hay enfermos que están en terapia intensiva, que están conectados a un respirador y que no pueden confesar con su boca, pero que ellos te pueden contestar a través de los ojos o apretándote la mano. De alguna manera, si yo repito la oración de fe y ellos asienten, están recibiendo a Cristo, Sí, ¿verdad? sí. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? Es una realidad. A ver, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo. Hola. Ahora que se Hola, animaron dos buenas personas, noches. si alguien más quiere preguntar sobre algún Hola. punto que no haya quedado claro. No sé si... Hola. no. A ver, No sé hola, si... ¿me sí, allá. No, me escuchan. Ahí. No Tenía tengan apagado vergüenza. el micrófono. Entre evangelistas. Sí, muchas veces me he chocado con gente muy religiosa y Queremos- bueno, el Espíritu Santo me pone una palabra que es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino para que se cumpla. Y bueno, me sale y dice, y con el tema de los católicos, ¿está bien? ¿Qué cosa? ¿Lo de la Él ley? no vino a abrogar la ley. No, él vino no, para no, que no. se cumpla. Sí, vino, Vino elevó la... aún mayor, Exactamente, o sea, sí. más que eso. No me puedes poner en video, ¿no se puede? Perdón. La pregunta fue si... sobre los religiosos, de decirles si está bien decir que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que a que se cumpla. Que la pregunta, que está bien, Jesús amaba a la ley. Porque muchas veces hemos... Vino para que se cumpla. Exactamente. Muchas veces hemos visto de mal manera que no, como Jesús vino a destruir todo eso. No. Jesús vino a elevar la ética y moral de la ley. Si bien todo lo que constituye a un culto, todo lo que es que tiene que ser al pie de la letra, como el sacrificio, el culto, y esas cosas han quedado un poco destituidas, como la circuncisión también, el corazón y la ética se ha elevado. ¿Sí? Entonces está bien, ¿sí? Sí, se refiere a los mandamientos, más que nada. Sí. Y con el tema de los católicos, bueno, yo los invito a que ellos tienen una Biblia, yo también tengo una Biblia. Que su Biblia tiene más Y libros. los invito, no los llevo a la confesión, pero sí a que podemos leer la Biblia juntos. Trae tu Biblia y nos sentamos y leemos San Mateo, San Lucas. Sí. Está bueno, sí. Y el Espíritu Santo hace su obra. Son tácticas. Después de varios días. Decimos amén a eso. Trae el convencimiento. Sí, decimos amén a eso. Me parece muy bueno. Creo que parte del discipulado también es poder conectar con las otras personas para ver qué piensan realmente, cómo viven su religión realmente. Poneme para escribir entonces. Sí, está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, acá. Poneme para escribir, así escribo a la gente. ¿Hola? ¿Hola? Cuando oramos, ¿dirigimos solo nuestra oración a Dios Padre o también se le ora al Espíritu Santo? Dirigimos nuestra oración a Dios en
completo, a los tres. Porque O sea, él tiene dirigimos al Espíritu Santo, dirigimos a Dios, dirigimos a Jesús. Sí, sí, no solo al Padre. Siempre dirigimos a los tres. Por medio del Padre llegamos a que es el Espíritu Santo quien nos guía a orar como al Padre le agrada. Amén, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hermanos, Allá, perdón, Joaquín. los del Zoom. No sé, tuve problemas para ingresar a la reunión. ¿Serán tan Le vamos a amables dar de el premio de escribir participación. y decirme, Sí. por favor, cuándo vuelven a empezar las reuniones? Si alguien me puede contestar. Es muy buena pregunta. Eso tiene una connotación diferente. Orar en general es hablar con Dios. Interceder es parte de la oración. Cuando yo estoy orando por alguien fervientemente, orando por mi familia, no sé, por Argentina, por Quilmes, a eso le decimos interceder. Se llama hacer guerra espiritual a través de la oración. Y orar, podemos orar en general, podemos orar por muchas cosas. Orar es hablar con Dios en general. Muy buena pregunta. Me quedan... Quiero matar. gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta más? ¿Alguien más se anima? ¿Algún participante? Escribí, si no, Martín, escribí por No, no mí. me pone para escribir. Bueno. Bueno, comento. A mí me pasó una situación con un mormón. Íbamos en el colectivo hablando, bueno, comenzó a preguntar y yo justo llevaba cosas de la iglesia, entonces me preguntó si íbamos a la iglesia. A lo que él saca su Biblia del mormón y me empieza a predicar. Entonces yo le digo, yo soy cristiana, le digo, y entonces me saca la Reina Valera también. Entonces me empezó como a mostrar su religión y yo le decía, ¿pero ustedes creen en el Espíritu Santo? Y él me decía que sí, que ellos creen en el Espíritu Santo. Y yo no sabía cómo, por dónde, si por así decirlo, entrarle, porque él me decía que creían básicamente en todo lo mismo que nosotros, creían en el Espíritu Santo, creían en hablar en lenguas, pero su hablar en lenguas me decía que era que ellos, no importa de dónde vengan, el Espíritu Santo les enseñaba a hablar. O sea, el lenguaje en el país o la nación en la que estés. Entonces, ese era su hablar en lenguas. Cuestión que quedó que en esta semana iba a volver a venir a mi iglesia y que él me quería explicar que su religión era la misma que la nuestra, básicamente. Hay diferencias, muchas, bastantes. O sea, nos queda poco tiempo para evaluarlas todas, pero así como también hay diferencias con los testigos de Jehová y muchos más, hay diferencias. Entonces, no es lo mismo. Yo lo que hice en sí fue, bueno, hablarle del Espíritu Santo y tener la fe, básicamente, Sí. de que el Espíritu Santo le traía con. A ver, cerrando el tema, porque ya se nos va el tiempo. Lo que les dije antes es, podemos ponernos a una hora a hablar de apologética. Podemos desmentir todos los argumentos. Si el Espíritu Santo no hace la hora de la conversión, no se va a convertir. A veces las cosas más simples pueden ser mejores. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y si nos rechazan, como dijo Jesús, como dijo Jesús a los discípulos, le limpiamos los pies y vamos a predicar a otra persona. Amén. Por esto, por hoy damos cerrada la última clase de la Escuela Ministerial Mensaje de Salvación. Agradezco a los que han preguntado, que han participado, a los que han leído, a los que no también, les agradezco por estar, y a los que han venido de lejos. Para ir cerrando, la comida ya casi está, ¿no? Me imagino. Hola. Sí, vamos a sacar una foto, vamos a hacer una cosa. Como ya termina hoy la escuela, vamos a juntar las sillas y las vamos a Esperen, todavía no. a traer acá. Ok. Tienen hambre, parece, sí, ¿no? Tienen hambre. Vamos a orar primero. Vamos a orar y... No, lo que le quería decir es que hay muchos que no estuvieron en la primera, segunda y tercera clase, se suman hoy, no me están escuchando la gente del sur, pero bueno, estén atentos a la próxima escuela, así los que no estuvieron en esas clases se suman a la clase que sea, ¿no? Que sea necesaria. Para que escuchen los del Zoom, a mí me escuchan, ¿no? Sí. Para que escuchen los del Zoom, estén atentos a las próximas clases, a las próximas ediciones de la escuela, para que si no pudiste estar en las clases anteriores, puedas recuperar esas clases. Esa fue la declaración, porque después estuvimos hablando de otra cosa. Un problema de ellos, que no podemos. Sí, llámalo. Bueno, pongámonos de pie, vamos a cerrar con este momento. Señor, papá, te damos gracias por este día y por estos 4 días de bendición, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que llenes cada corazón, Padre, cada mente, cada vida. Señor, que esta palabra nunca se vaya vacía, Señor, sino que ahora a partir de aquí, Señor, puedan salir grandes discípulos,
evangelistas, líderes, Señor, también aquellos que están online, Padre, puedan recibir del Espíritu Santo. Tú nos dijiste, Padre, que prediquemos el Evangelio de toda criatura, en toda Judea, Samaria y en todos los confines del mundo. Y ese es tu mandato, Señor, y queremos cumplirlo, Padre. Queremos cumplirlo a rajatabla, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes, que nos des amor, nos des sabiduría, guía, discernimiento, Señor, para poder predicar el Evangelio, llegar a los corazones de la gente, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que llenes el corazón de cada persona en el nombre de Jesús, Padre. Que llenes a cada mente, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús ahora. Espíritu Santo, sopla, Dios, con poder en el nombre de Jesús. Sopla sobre cada vida, sobre cada mente ahora en el nombre de Jesús. Sopla, Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar y en cada corazón que se ha conectado a esta reunión. Señor, creemos que tu palabra ha tenido amplitud en los corazones. Creemos, Señor, que de aquí vamos a salir a evangelizar, Señor, y como tu palabra dice y tú nos has enseñado, no vamos a avergonzarnos de este mensaje de salvación, sino que vamos a ponerlo en práctica y vamos a llevarlo a todo lugar donde Jesucristo Amén. nos reina. Y tu Espíritu Santo será el que esté sobre nuestras vidas, ayudándonos a llevar el mensaje con claridad. Porque de ti viene toda capacitación, de ti viene la unción, esa unción fresca que recibimos en esta noche y, Señor, todo lo que hemos hecho es para tu mayor gloria. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Un aplauso al Señor. Amén. Por esto cerramos. Amén. Estamos muy felices. Habrá más ediciones, obviamente. Les queda mi contacto en la comunidad de WhatsApp para cualquier cosa que necesiten. Dios los bendiga y un gusto conocerlos.